Nunca había besado a nadie. Y ahora debía aprender a ser esposa de un multimillonario. Camila vivía en un rincón apartado del interior colombiano, donde el tiempo parecía pasar más lento y ozonos eran guardados en silencio. Su vida era sencilla, marcada por horarios rígidos, vestidos longos y oraciones antes de dormir. Nunca había salido sola, nunca había ido a una fiesta, y mucho menos había sentido el roce de una caricia. Su madre había fallecido joven, y su padre, un hombre tradicional, se encargó de criarla con una severidad que confundía protección con encierro. A los 21 años, Camila era una flor que jamás había sido tocada por el viento. Pero todo cambió en cuestión de días. El negocio familiar, una pequeña empresa de café, colapsó tras una serie de préstamos impagables. Las tierras fueron embargadas. Los empleados, despedidos. Y su padre, quebrado y desesperado, aceptó una propuesta que helaría la sangre de cualquier otra joven. La llamó una noche a la cocina, con la mirada perdida y una hoja de papel entre los dedos. Camila, dijo, sin levantar la vista. Necesito que confíes en mí. ¿Qué pasa, papá? ¿Ves una solución? Un matrimonio arreglado. Con un hombre de negocios muy respetado, en España. Ella dejó de respirar por un segundo. ¿Un matrimonio? ¿Con quién? Gael Moretti. Multimillonario. Discreto. Te tratará bien, y nuestra familia podrá empezar de nuevo. Camila no respondió. La cabeza le daba vueltas. No entendía cómo, de la noche a la mañana, su vida podía pasar de los campos de café a un castillo de mármol. Pero ante los ojos cansados de su padre, no dijo que no. No sabía decir que no. En menos de una semana, estaba sentada en un avión privado. El vestido blanco, modesto pero elegante, no parecía suyo. El anillo que le habían entregado la noche anterior brillaba en su dedo, pero pesaba como una cadena. Nunca lo había visto, no sabía cómo era su voz, ni siquiera conocía su edad exacta. Solo sabía su nombre. Gael Moretti. Y que ahora, legalmente, era su esposo. Al llegar a Madrid, fue recibida por un asistente con guantes negros y mirada impasible. El auto era largo, silencioso, con vidrios oscuros que no permitían ver el mundo exterior. Camila apretaba las manos sobre su falda, mientras su corazón latía desbocado. Cuando finalmente cruzaron los portones de hierro forjado, sus ojos se abrieron como nunca antes. La mansión era inmensa, de paredes blancas y columnas esculpidas, rodeada de jardines simétricos y fontes silenciosas. Señora Moretti, dijo el mayordomo al abrir la puerta, bienvenido a su nuevo hogar. La palabra hogar le resultó ajena. Todo olía a perfección, pero nada a calor. Los pasillos eran amplios y silenciosos, los suelos brillaban como espejos, y las obras de arte parecían observarla desde las paredes. Camila no sabía hacia dónde mirar. No había fotos. No había risas. Solo lujo y silencio. Fue llevada a una suite que parecía sacada de una película. Una cama inmensa, cortinas pesadas, y una vista panorámica de la ciudad. Allí, entre las paredes de mármol y los candelabros de cristal, Camila comprendió que su mundo había terminado, y otro, completamente nuevo y desconocido, estaba por comenzar. Y justo cuando creía estar sola, escuchó pasos detrás de la puerta. La puerta se abrió con lentitud, dejando entrar una corriente de aire fresco que hizo temblar el velo sobre sus hombros. Camila se giró instintivamente, y allí estaba él. Gael Moretti. Alto, imponente, vestido con un traje negro perfectamente cortado, su mirada era tan fría como el mármol que recubría la mansión. No sonrió. No dijo bienvenidas. Solo la observó, de arriba a abajo, como si estuviera analizando una obra de arte o una inversión. No necesitas tener miedo, dijo al fin, con una voz grave y calma. Solo debes seguir las reglas. Camila tragó en seco. ¿Reglas? Él asintió y entró sin pedir permiso. Su presencia llenaba la habitación por completo. Sacó del bolsillo interior del blazer un documento doblado, lo colocó sobre la mesa lateral y le señaló una línea subrayada. Este es el contrato.
Es simple. Fidelidad absoluta, discreción total y, sus ojos descendieron hacia ella con intención, una apariencia a la altura de mi nombre. Camila lo miró en silencio, sin tocar el papel. Di, ¿eso es todo? No espero amor, Camila, respondió él, cruzando los brazos. Tampoco ofrezco cariño. Este es un acuerdo. Yo cumplo con mi parte, tú con la tuya. Hubo un segundo de silencio donde el aire pareció tornarse más denso. Los ojos de Camila, grandes y transparentes, buscaron algo no especificado en aquel hombre. Tal vez compasión. Tal vez una grieta. Lo que encontró fue una barrera de hielo, que, sin aviso, comenzó a resquebrajarse. Porque Gael, tan seguro de su frialdad, no esperaba que una criatura tan suave le descolocara el equilibrio interno. Aquella joven no tenía perfume caro, ni pose sofisticada. Pero su inocencia era como un susurro que rompía el ruido de su mundo calculado. Se dio cuenta de algo cuando ella extendió la mano con timidez para firmar o papel, sus dedos temblaban. Y aún así, no retrocedía. ¿Nunca te has casado antes?, preguntó ella, casi en un hilo de voz. Gael entrecerró los ojos. No, y no tengo intención de hacerlo otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque lo necesito. Por la empresa. Por una cláusula ridícula del testamento de mi abuelo. No es algo que yo quiera. Su mirada volvió a fijarse en ella, pero esta vez se suavizó apenas. Pero aquí estás. Y lo haremos funcionar. Sin sentimientos. Camila asintió, aunque no entendía completamente lo que aquello significaba. ¿Cómo se vivía con alguien que no quería que vos se lo amara? El mayordomo te explicará tu rutina. El vestido del cóctel de esta noche está sobre la cama. Gael se giró para marcharse, pero antes de salir, volvió a mirar. No tienes que tener miedo de mí. Solo no intentes cambiarme. Te ahorrarás muchas lágrimas. Y con esas palabras, desapareció por el pasillo, dejando un silencio tenso a su paso. Camila respiró fundo, sin saber que, aunque él había dicho que no ofrecería amor, algo muy distinto ya comenzaba a incendiarse por dentro. La noche cayó sobre Madrid con un silencio denso, como si la ciudad entera contuviera el aliento. En la suite principal de la mansión Moretti, todo estaba preparado para una velada que, para muchos, simbolizaba el inicio de una vida a dos. Sin embargo, para Camila, era una escena que no comprendía del todo. Estaba sola frente al espejo, vestida con un camisón de seda marfil que apenas tocaba su piel. Sus manos temblaban, su respiración era inestable, y el reflejo que la observaba no parecía suyo. La puerta se abrió lentamente y, al girarse, lo vio. Gael Moretti. Alto, elegante, descalzo, con la camisa desabotonada hasta el pecho y la mirada tan serena como fría. No había prisa en sus pasos, pero tampoco ternura. Se acercó sin decir nada, observándola con detenimiento, como quien estudia un misterio que no esperaba enfrentar. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, con voz baja pero firme. Camila intentó asentir, pero su cuerpo la traicionó. Dio un paso atrás, torpe, insegura. Gael lo notó de inmediato. Camila, esta es nuestra noche de bodas. No tienes que tener miedo. Solo deja que las cosas fluyan. Ella tragó saliva, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. No. No puedo. Gael entrecerró los ojos. ¿Cómo que no puedes? No estoy lista, dijo ella, con un hilo de voz. Nunca he estado con nadie. Ni siquiera he besado a un hombre. El silencio que siguió fue como un vacío que los envolvió a ambos. Gael parpadeó una vez, sorprendido. No lo esperaba. En su mundo, donde todo se compraba, negociaba y se calculaba, jamás imaginó que su esposa llegaría a él con tanta pureza. Su primera reacción fue de incredulidad. La segunda, de incomodidad. Porque por primera vez, no sabía qué hacer. ¿Nunca?, murmuró. Nunca, repitió Camila, bajando la cabeza. Gael exhaló lentamente. Se acercó un poco, pero al ver cómo ella se tensaba,
detuvo su paso. Guardó silencio por unos segundos, luego habló con voz más suave, más humana. «Está bien. No voy a tocarte. No esta noche. Ni ninguna otra, a menos que tú me lo pidas». Camila levantó la vista, confundida. ¿Me lo dices en serio? Más de lo que imaginas. No quiero que esto sea una obligación. No soy ese tipo de hombre. Me basta con que respetes nuestro acuerdo. Lo demás, quedará en tus manos. Ella sintió lentamente, sin saber si sentirse aliviada o aún más nerviosa. La sola idea de que él renunciara a su derecho como esposo le parecía impensable. ¿Por qué hacía eso? ¿Era un juego? ¿Una estrategia? Puedes dormir tranquila, añadió Gael, mientras tomaba una manta y se dirigía al sofá junto a la ventana. Yo me quedaré aquí. Camila lo observó en silencio. Él se acomodó sin mirar atrás, como si aquella noche no significara nada. Pero sí significaba. Lo sabía ella. Y en el fondo, también lo sabía él. Porque, aunque sus cuerpos no se tocaran, algo había comenzado a arder en medio de esa distancia. Un fuego lento. Silencioso. Y peligroso. Mientras la oscuridad los envolvía y el reloj avanzaba sin piedad, ninguno de los dos cerró los ojos. Había algo nuevo en el aire. Algo que no entendían, pero que pronto los arrastraría sin pedir permiso. La madrugada terminó sin que ninguno de los dos conciliara el sueño. Camila, en la cama amplia y solitaria, no dejaba de mirar hacia el sofá, donde Gael yacía en completo silencio. Él tampoco dormía. Con los ojos fijos en el techo, repasaba cada palabra, cada reacción, cada gesto tembloroso de la mujer que ahora llevaba su apellido. No la comprendía, pero no podía dejar de pensar en ella. Los días siguientes se instalaron en una rutina silenciosa. Desayunaban frente a frente en una mesa demasiado larga para dos personas que no sabían cómo hablarse. Camila apenas probaba el café, Gael leía los periódicos. Pero entre un sorbo y otro, él la observaba por encima del cristal, intrigado por su manera delicada de mover las manos, por los mechones de cabello que siempre caían sobre su rostro y que ella apartaba con suavidad. Y cuando sus miradas se cruzaban, aunque fuera por un instante, ella desviaba los ojos rápidamente, pero sus mejillas traicionaban el rubor. ¿Te gusta el desayuno?, preguntó una mañana, de pronto, rompiendo el silencio. Camila levantó la vista, sorprendida. Sí, gracias. Todo es muy rico. Puedes pedir lo que quieras. Aquí no tienes que limitarte a lo que te sirven. Ella asintió, insegura. No estoy acostumbrada a tener tantas opciones. Gael no respondió, pero algo en su expresión cambió. Por dentro, se sintió estúpido. Por primera vez, notaba cuánto diferente era el mundo de ella. Y, de algún modo, esa diferencia empezaba a fascinarlo. Las tardes eran peores. Coincidían en el pasillo, en el jardín, incluso en la biblioteca. Y cada encuentro casual se volvía una tensión silenciosa. Una vez, él entró al invernadero justo cuando ella se inclinaba para oler una flor. Su vestido claro se movía con el viento, y cuando ella se dio vuelta, lo encontró demasiado cerca. Camila retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de los de él. «Tienes buen gusto», dijo Gael, con voz baja. «Esa flor es venenosa si se toca mucho». Ella se sobresaltó. ¿En serio? Pero solo si uno la arranca con fuerza. Si la cuidas, no hace daño. La frase flotó entre los dos con un doble sentido que ninguno se atrevió a nombrar. Él dio media vuelta y se marchó, pero dejó a Camila con el corazón acelerado. Los trayectos en el coche eran silenciosos, pero cargados de tensión. Ella se sentaba junto a la ventana, él al lado, con el móvil en la mano y la vista en la carretera. Pero cada vez que el coche frenaba, sus brazos rozaban apenas, y ese contacto leve era suficiente para encender algo que ambos fingían no sentir. Camila comenzaba a notar cosas. Olor a su colonia. El modo en que él pasaba los dedos por el cabello cuando se frustraba. La curva de su mandíbula. Cosas que antes nunca habrían llamado su atención, pero que ahora
la mantenían despierta por las noches. Y Gael. Gael perdía el control en silencio. Cada vez que ella caminaba por el corredor con esos pasos suaves, cada vez que lo miraba con timidez y luego volvía a mirar de nuevo, sentía una presión en el pecho que no entendía. Era deseo, sí. Pero también había algo más. Una necesidad de acercarse y romper las reglas que él mismo había impuesto. ¿Siempre vas a mirarme así?, le preguntó una noche, encontrándola en la cocina mientras ella buscaba agua. ¿Así como? Como si tuvieras miedo y curiosidad al mismo tiempo. Ella apretó el vaso entre las manos. Tal vez sea porque no entiendo por qué no me tocas, si claramente quieres hacerlo. Él se quedó inmóvil, como si esas palabras lo hubieran golpeado en el pecho. Y por primera vez, no supo qué decir. Esa noche, él no volvió al sofá. Tampoco durmió en la cama. Caminó por la casa entera, atrapado en un dilema que él mismo había creado. Porque ahora, lo que antes era una promesa de respeto, se había convertido en un castigo. Y el deseo, ese deseo prohibido y creciente, apenas estaba comenzando a hacerlos arder. La casa estaba sumida en un silencio casi reverente aquella mañana. Gael había pasado la noche caminando por los pasillos, incapaz de conciliar el sueño, presionando las manos contra las ventanas para calmar el hormigueo en el pecho. Camila, por su parte, había decidido enfrentar el día con determinación, acercarse al mayordomo para pedirle que le enseñara el recorrido completo de la mansión. Aunque cada paso le recordaba la enorme distancia emocional que existía entre ella y su esposo, sentía que debía entender su nuevo hogar. Al descender por la escalera principal, camuflada entre las columnas de mármol y los candelabros tallados, Camila apoyó la mano en el pasamanos. El eco de sus tacones se perdía en la inmensidad de los corredores. Con cada peldaño, intentaba imaginar que aquel laberinto de lujo y frialdad podía convertirse, algún día, en un refugio. Pero mientras bajaba, el borde de su camisón se enganchó en un pequeño saliente de la alfombra. Sintió el tirón repentino y perdió el equilibrio. «¡Cuidado!», exclamó una voz detrás de ella, y al instante sintió brazos firmes rodeando su cuerpo. Gael reapareció de la nada, como materializado por el simple perfume de su colisión. La alzó con suavidad, sosteniéndola contra su torso. El golpe de la caída se disipó al instante, reemplazado por un calor inesperado. Camila se aferró a su chaqueta con las manos temblorosas, sin darse cuenta de lo cerca que estaban sus miradas. «¿Estás bien?», preguntó él, con la voz entrecortada, casi imperceptible. Ella asintió, aunque el aire se le había ido de los pulmones. Miró hacia abajo y descubrió que sus dedos estaban enroscados alrededor de la tela de su camisa, justo en la zona donde la cintura se curvaba con suavidad. «Sí, gracias», susurró, intentando relajarse, pero sintiendo como la piel se le estiraba, alerta a cada centímetro del cuerpo ajeno. Gael bajó la mirada y descubrió, para su propia sorpresa, que sus manos habían quedado atrapadas por un instante en aquella curva delicada. El roce accidental provocó un estremecimiento que recorrió su espina dorsal. El mundo se dio vuelta, de pronto, el lujo de la casa, los cuadros ensimismados, hasta el murmullo del viento afuera dejaron de existir. Solo quedó ella, frágil y palpitante, sostenida por él. «Creo que», comenzó él, pero la frase quedó suspendida entre ellos. Camila contuvo el aliento y levantó la vista. Los ojos de Gael, normalmente tan imperturbables, brillaban con un destello desconocido. Su pecho subía y bajaba con mayor rapidez, y recordó las palabras de aquella noche de bodas: «No te tocaré a menos que tú me lo pidas». Ahora, con el roce de la piel contra la piel, la promesa parecía desvanecerse. «Creo que, estoy bien», dijo ella, queriendo romper el hechizo, aunque la voz le sonaba distante. «No me duele nada». Él asintió, aflojando un poco el agarre, pero sin alejarla. El pulso de sus manos contra la espalda de Camila era un recordatorio punzante de la intensidad del instante. «Quédate así un segundo más», susurró Gael. Ella obedeció, perdiéndose en el latido acelerado de su propio corazón. Sintió el calor del torso de él contra su cuerpo, el perfume masculino que se fundía con su fragancia floral.
Fue un contacto inadvertido, pero suficiente para incendiar cada fibra de su piel. Camila aspiró con suavidad y, al hacerlo, sus labios se rozaron contra la tela del pecho de Gael. Él contuvo el impulso de llevar la mano al cabello de ella, recordando con dificultad su propia fortaleza de hombre de negocios. Respiró hondo y, finalmente, descendió los brazos, apoyando las manos en el pecho de Camila, con un gesto casi paternal. «Voy a ayudarte a bajar», dijo, con voz ronca. «Ten cuidado». Con cuidado, la apoyó de nuevo en el primer peldaño. Cuando sus pies tocaron la alfombra, Camila sintió como el corazón latía tan fuerte que temió que alguien, al otro lado de la pared, pudiera escucharlo. «Gracias, señor Moretti», murmuró, sintiéndose ridícula al usar el tratamiento formal tras aquel abrazo. Él la miró, indeciso entre corregirla o disfrutar la reverencia inocente de su voz. «Gael», respondió, con un suspiro. «Solo Gael». Ella asintió, y por un instante, la barrera entre contratista y esposa pareció desvanecerse. Sin embargo, ninguno de los dos habló más. Camila se alejó por el pasillo, el camisón casi pegado al cuerpo, consciente de la elasticidad de cada músculo de él. Gael la observó hasta que desapareció de su vista, sin poder apartar de su mente la imagen de aquella curva en la que sus manos habían quedado prendidas. Así, un accidente trivial cambió el aire de la mansión, dejó de ser un escenario gélido para convertirse en un campo minado de sensaciones. Aquella chispa inocente estaba por encender hogueras dentro de ambos, y el próximo encuentro, inevitablemente, sería aún más explosivo. Los días que siguieron al roce accidental se convirtieron en un juego silencioso de provocaciones y rescates. Camila, motivada por la memoria de aquel contacto íntimo, decidió empujar sus propios límites. Una mañana, apareció en el comedor ataviada con un vestido de satén color vino que abrazaba suavemente su silueta. El escote era discreto, pero la cintura ceñida realzaba cada curva que Gael apenas había permitido rozar. Al verla entrar, él levantó la mirada del diario con un brillo nuevo en los ojos. «Buenos días», saludó ella, con voz suave pero segura. «¿Te apetece un café diferente hoy?» Gael apartó el periódico y la observó como si la descubriera por primera vez. «¿Qué has preparado?», preguntó, sintiéndose atrapado por el aroma a especias que flotaba en el aire. «Un blend de tueste oscuro con un toque de cardamomo», contestó Camila, mientras servía con delicadeza la bebida en 2 tazas de porcelana fina. Se inclinó ligeramente para dejarla sobre la bandeja, acercándose apenas 2 centímetros al filo de la mesa. Él contuvo el aliento. «Suena interesante», dijo él, apoyando una mano sobre el vaso. «Pruébalo», instó ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Al rozar sus dedos contra los de él, un latido recorrió ambos brazos. Después de ese instante, se hicieron expertos en el arte de la mirada cortante. Ella jugaba a demostrar seguridad con un leve movimiento de cejas. Él respondía arqueando una sola ceja antes de volver a concentrarse en su café. A veces, en silencio, ella bajaba la mirada y él aprovechaba para descubrir la línea de su cuello, donde el collar de plata descansaba justo en la clavícula. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines frontales, Camila tensó el juego. Eligió un vestido sin mangas, de color verde esmeralda, con la falda algo más corta de lo habitual. Cada paso que daba, el tejido besaba las rodillas y permitía contemplar el contorno de sus muslos. Gael, que la acompañaba con un camino estrecho delimitado por setos podados, no pudo disimular el temblor en su voz cuando comentó: «Ese color te sienta bien». Ella giró el rostro y lo miró directo a los ojos. «¿De verdad?», murmuró, reteniendo la sonrisa que amenazaba con florecer en sus labios. «Pensé que preferirías algo más clásico». Sin apartar la vista, él inclinó la cabeza. «Nada de lo que lleves puede compararse con esto», dijo, señalando con la mirada el conjunto de sus hombros y brazos al descubierto. Camila sintió el calor subirle al rostro y, en un acto calculado, apoyó la palma de la mano en el borde de la puerta de un glorieta cercana. Su cuerpo se inclinó apenas hacia adelante, y su pelo se deslizó sobre el hombro creando la silueta perfecta. Luego,
sin prisa, se giró y continuó caminando con pasos deliberados, dejándolo atrás con la respiración entrecortada. En el salón principal, Gael buscó refugio entre documentos de la empresa. Pero todas las hojas se emborronaron ante sus ojos. Él había impuesto silencio absoluto, reglas estrictas, un acuerdo sin fisuras. Sin embargo, aquella misma rigidez se volvía despiadada ahora que su esposa jugaba con el fuego de la atracción mutua. Una noche, en la biblioteca, Camila encontró a Gael revisando balances. Se acercó por detrás y apoyó lentamente la mano sobre su hombro derecho. Él volteó el rostro y, con la barbilla inclinada hacia arriba, susurró: «Cuidado, Camila». «¿Con qué?», respondió ella, dejando escapar un suspiro. Gael retiró el anillo de hojas doradas que colgaba de su cuello y lo ajustó con delicadeza, rozando su piel al pasar los dedos. «Con estas piezas, y contigo», admitió, con una mezcla de advertencia y deseo. Ella se apoyó un poco más cerca, tanto que pudo percibir el latido acelerado de sus venas en la sien. «Entonces tendré cuidado», replicó, con voz queda. «Pero solo si prometes mirarme así siempre». Él humedeció los labios antes de responder, y por un segundo la pared entre ellos pareció desvanecerse. «No prometo nada que no pueda cumplir». Con esas palabras, Gael se alejó, dejándola con el corazón a punto de estallar. Camila cerró los ojos y respiró hondo, saboreando la tensión que ascendía entre sus pechos y la garganta. Entendió, en ese instante, que aquel vaivén de provocaciones mutuas era más peligroso y adictivo que cualquier caricia, una tortura exquisita que ninguno de los dos quería interrumpir. Y allí, en la penumbra de la biblioteca, sin un beso ni una caricia más profunda, la chispa creció tanto que sabían que, tarde o temprano, explotaría. Alunarse o ceder. Esa era la siguiente jugada. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El aire dentro de la habitación de hotel era denso, lleno de un silencio incómodo que pesaba más que el lujo de la decoración. Un imprevisto de última hora obligó a Gael y Camila a compartir un mismo espacio, una sola habitación, una sola cama. A su llegada, ambos fingieron indiferencia, pero la tensión vibraba en cada gesto. Camila se sentía expuesta, consciente de cada centímetro entre ella y él, mientras Gael luchaba por mantener la compostura en ese entorno tan privado. Al cerrar la puerta, Camila guardó su equipaje en el armario y contempló la cama, amplia, con sábanas de satén blanco que reflejaban la luz tenue de la lámpara. Una parte de ella deseaba retroceder, pero su orgullo la impulsó a mantener la cabeza en alto. «Intentaré dormir en el borde», dijo, señalando suavemente el extremo más alejado. Gael asintió sin mirarla directamente. «Está bien. Buenas noches, Camila». Ella se apartó y buscó la posición más incómoda posible, con la vista fija en el techo. Él, por su parte, encendió el televisor por unos minutos, como distracción, antes de apagarlo y recostarse en el otro lado. Durante horas, ninguno durmió. Cada sonido, el tic del aire acondicionado, el murmullo lejano del pasillo, el suspiro involuntario de uno o de la otra, resultaba inaceptable en ese espacio compartido. Hacia la madrugada, Camila se removió al sentir el edredón deslizarse. Al abrir los ojos, descubrió que Gael se había desplazado sin ruido hasta la mitad de la cama. Los dedos de él se asomaban muy cerca de su propio borde, y su respiración, profunda, se escuchaba con claridad en la penumbra. Por un segundo, le pareció que iba a volver a moverse, a respetar la frontera invisible que ella había marcado. Pero no lo hizo. ¿Todavía no duermes?, susurró Camila, con la voz entrecortada. Gael giró apenas la cabeza y la miró en la oscuridad, como si la reconociera de otra forma. «No, no cuando estás aquí», contestó él, casi con un temblor en la voz. El ambiente se cargó de electricidad. Camila sintió que su corazón latía con fuerza, consciente de la proximidad de aquel hombre con quien, apenas unas horas antes, compartía una mesa de negocios. Ahora, sus pulmones parecían detenerse en cada respiración de Gael.
Ella extendió la mano con cautela, buscando el borde de la sábana, pero en lugar de eso rozó el brazo desnudo de él. Gael tensó los músculos del cuello, como si hubiera sentido una descarga. Camila, sin apartarse, armó el valor para avanzar un poco más. ¿Puedo?, preguntó en un susurro que apenas rompió el silencio. Él sintió el calor recorrer su piel y, tras unos segundos que parecieron eternos, asintió suavemente. Acércate. Con lentitud, ella deslizó el brazo hasta la mitad del lecho y apoyó la mano en su hombro. El latido en el pecho de Gael se aceleró. Sus narices se rozaron y las respiraciones se volvieron compartidas. Una corriente de tensión recorrió cada fibra de sus cuerpos. Camila alzó la mirada y, aunque apenas lo veía, pudo distinguir la ruptura leve en los labios de él, como si también contuviera un deseo reprimido. Esto, murmuró ella, con la voz quebrada, esto es un poco demasiado. Gael exhaló despacio, pero no retrocedió. Sus párpados se cerraron un instante y, al abrirlos, el impulso de besarla fue casi irreprimible. Sus labios se acercaron al rostro de Camila en un movimiento lento y deliberado. Ella cerró los ojos, esperando el contacto, deseándolo con todo su ser. Pero, justo antes de que el silencio se rompiera con el sonido de un beso, Gael se apartó. Lo siento, susurró, con la voz rota. No puedo, todavía. Camila sintió una punzada en el pecho. Hubiera querido gritar o llorar, pero apenas gimió de frustración. ¿Por qué?, preguntó con los ojos húmedos. ¿Por qué me retiras cada vez que estoy tan cerca? Él giró el rostro hacia la pared y apretó los puños. Porque si te beso ahora, no habrá vuelta atrás. Y no estoy preparado para eso. Ese momento quedó suspendido en la penumbra. Camila, sintiendo el sabor amargo del rechazo y el dulzor del deseo a partes iguales, volvió a su lado de la cama, apoyó la espalda contra la cabecera y cerró los ojos, intentando calmar el fuego que ardía en su interior. Gael respiró hondo, sin atreverse a girarse. Sabía que habían cruzado una línea invisible que, de romperse, cambiaría todo. Y así, en esa habitación silenciosa y nocturna, quedaron atrapados dos corazones latiendo con fuerza, marcando el preludio de un encuentro que, cuando finalmente suceda, será definitivo. La madrugada avanzaba, y con ella la promesa de lo que vendrá en el próximo amanecer. La resaca de aquella madrugada cargada de tensión aún vibraba en sus venas mientras Camila y Gael se preparaban para asistir a una gala benéfica en el corazón de la ciudad. Entre tejidos brillantes y arreglos florales, la mansión Moretti se transformó en un laberinto de velas, espejos y susurros. Camila, en un vestido color marfil que realzaba su porte delicado, sintió como el pulso le aceleraba al cruzar la puerta principal. Gael la escoltaba con la espalda recta, la mirada fija en cada invitado, como un halcón protegiendo su presa. «Llegamos tarde», susurró ella, acariciando el dobladillo de su falda mientras avanzaban por la alfombra roja. «No importa», respondió él, sin apartar los ojos de la multitud. «Siempre estaremos a tiempo para lo verdaderamente importante». Ella no supo si debía sentirse reconfortada o asustada. El murmullo de la orquesta invitaba a perderse entre valses y copas de champaña, pero había algo en el firme apretón de la mano de Gael que le recordaba que ese no era un baile cualquiera. Apenas se acomodaron junto al cava, un hombre elegante, de mirada confiada y porte aristocrático, se acercó a Camila. Su voz sonó familiar, cargada de complicidad. «Camila, cuánto tiempo sin verte fuera del ámbito académico», dijo él, alargando la mano con naturalidad. «¿Cómo estás?». La sonrisa de Camila vaciló un instante. Era Julián, un antiguo compañero de la universidad, con quien había compartido clases y cafés, pero nunca había imaginado verlo en un evento de esta magnitud. «Hola, Julián», respondió ella, intentando recuperar la serenidad. «Ha pasado mucho tiempo». «Estoy bien, gracias». Julián inclinó la cabeza y, con un gesto amable, la tomó del brazo para acercar el rostro y hablarle al oído. «Se te ve radiante». «¿Y este acompañante tan misterioso?». Camila sintió el calor subirle a las mejillas. A su lado, Gael apretó los labios y asintió con la cabeza, implacable. «Mi esposo», contestó ella,
con voz baja. El gesto de triunfo en el rostro de Julián se tornó en un planteo de desafío. Interesante. ¿Y cómo te tratan los lujos de la alta sociedad? Cuando Julián posó la mano sobre el brazo de Camila para enfatizar su pregunta, un relámpago rojo iluminó la mirada de Gael. Sus puños se cerraron con tal fuerza que las articulaciones de sus dedos resaltaron bajo la tela del smoking. Julián, intervino Gael con voz helada, ¿podrías, por favor, no tocar a mi esposa? Julián abrió los ojos sorprendido, pero su sonrisa no se borró. Disculpa, ¿no eres tú quien la acompañas esta noche? Gael dio un paso hacia adelante, reduciendo el espacio que separaba a Julián de Camila. La tensión se palpaba en el aire. Los músicos se detuvieron por un instante, como si percibieran el crujido de los nervios. Soy su esposo. Y te agradecería que respetes eso. Un silencio incómodo colmó el salón antes de que Julián se incorporara, mirando a Camila y luego a Gael con una mezcla de reto y admiración. Claro, murmuró el invitado. No fue mi intención causar inconvenientes. Sin esperar más, Gael tomó del brazo a Camila y la arrastró con firmeza hacia la salida lateral. Ella, paralizada, sintió el pulso desbocado, consciente de que todos los ojos estaban clavados en su espalda. La brisa de la noche los recibió en la terraza, donde la ciudad se extendía en luces titilantes. Gael soltó la mano de Camila de golpe y la giró hacia él. Sus ojos oscuros ardían de celos y posesión. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sin rehuir el temblor de ira en su tono. Ella asintió, pero antes de que pudiera responder, sintió sus labios contra los suyos. Fue un beso tenso, con la agresividad de quien reclama lo que cree propio. El sabor de la noche y el perfume de Camila se mezclaron en un instante cargado de furia y deseo. Camila trató de corresponder, pero la sorpresa la hizo retroceder apenas. El beso acabó tan rápido como había comenzado, y Gael separó sus frentes con un suspiro. «Eres mía», susurró, con voz grave. «No lo olvides jamás». Ella sintió el pulso latir en sus sienes y el calor de sus mejillas. Todo aquello era nuevo y aterrador, pero también embriagador. La fuerza de aquel abrazo y la intensidad de sus palabras quedaron flotando en el aire, mezcladas con el murmullo lejano de la orquesta. Mientras Gael apoyaba las manos contra la balaustrada y el viento acariciaba sus hombros, Camila cerró los ojos, tratando de asimilar la vorágine de emociones desatada. Entendía que, en ese instante, nada volvería a ser lo mismo. Y, aunque el sabor metálico de los celos aún latía en sus labios, algo en lo más profundo de ella supo que el siguiente acto de aquel romance iba a superar con creces todo lo que habían vivido hasta ahora. La noche continuó con un aire electrizante mientras Gael conducía de regreso a la mansión sin pronunciar palabra. Los faros del coche dibujaban sombras en el rostro de Camila, donde las huellas de los celos y la incertidumbre aún brillaban en sus ojos húmedos. Ella giró lentamente la cabeza para mirarlo a través del espejo retrovisor y, con un hilo de voz, finalmente se atrevió a romper el silencio. «Gael, ¿por qué me besas con tanta fuerza si dices que no me amas?», susurró, dejando caer un par de lágrimas que resbalaron por sus mejillas. Él mantuvo las manos firmes en el volante y solo exhaló, sin responder. Los minutos siguientes transcurrieron en una tensión casi insoportable, el tic-tac del velocímetro marcaba el ritmo de su respiración acelerada. Camila se cubrió la boca con las palmas al recordar el roce de labios que había dejado su corazón en llamas, mientras él evitaba su mirada con la misma determinación que antes dictaba sus reglas. Al llegar a la entrada de la mansión, el mayordomo los recibió con discreta cortesía, guiándolos hasta el ascensor silencioso que subía directo a la suite principal. Camila respiró hondo al sentir las puertas cerrar, rodeada solo por la estrechez metálica del ascensor y la presencia de Gael. Ella buscó valor y lo enfrentó con los ojos brillantes. «No puedo entenderlo», dijo. «Siempre dices que no quieres involucrarte, que esto es un trato, pero cuando me beso, mi piel se enciende. ¿Qué significa todo esto?». Gael la estudió un instante, la luz tenue reflejándose en su mirada cargada de conflictos. No dijo nada, solo deslizó un dedo para limpiar una lágrima que asomaba en la comisura de sus labios. El gesto, tan inesperado, la desarmó por completo.
Cuando el ascensor llegó al piso, él la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia la puerta de su habitación. Una vez dentro, cerró tras de sí con 2 vueltas de llave. El eco del cerrojo resonó en el silencio como un estallido. Camila retrocedió apenas un paso, alertada, y lo vio cerrar la distancia con pasos seguros. El mobiliario, las alfombras y los cuadros parecían desvanecerse ante la urgencia que flotaba en el aire. Gael alzó una mano y acarició con delicadeza el costado de su rostro. «Perdóname», murmuró al fin, con la voz quebrada. Ella parpadeó, sin saber si reír o llorar, pero la carga de la velada la empujó a responder. «Solo quiero saber la verdad. ¿Me amas, o es mi culpa que desees besarme?» Él cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella, como si buscara fuerza en su cercanía. «Te deseo más de lo que crees», confesó. «Pero no estoy acostumbrado a sentir, quiero hacerlo bien contigo». Camila inspiró despacio, sintiendo la calidez de sus palabras. Entonces él se apartó apenas para observarla, comprobar cada detalle de su expresión. Con un movimiento decidido, la estrechó contra su cuerpo y la besó de nuevo. Esta vez el beso fue distinto, tierno, lleno de vulnerabilidad y respeto. Los labios se entrelazaron con suavidad primero, luego con un anhelo contenido que crecía en intensidad. Camila abandonó el miedo y correspondió al beso, dejando que sus brazos rodearan el cuello de él. El mundo entero se redujo a aquella habitación, al murmullo de sus respiraciones y al latido de sus corazones. Gael guió el beso hacia un punto donde la ternura y el deseo se encontraron, las caricias en la nuca, los músculos tensos que se relajaban bajo su toque, la piel que reclamaba más. Cuando el beso se interrumpió, ambos quedaron sin aliento. Él la sostuvo cerca, con la frente apoyada en su hombro, y murmuró: «Quiero que confíes en mí». «Confío», respondió Camila, con la voz temblorosa. «Y quiero sentir que este momento es seguro». Gael sonrió con suavidad, apartó un mechón de cabello de su rostro y la llevó hacia la cama. Se despojaron de los últimos restos de la guardia que aún quedaba, los botones y los formalismos quedaron sobre la mesita de noche. Luego, con movimientos cálidos y cuidadosos, él la recostó sobre las sábanas. No hubo prisa, delineó cada curva de su cuerpo, descubrió el calor de su piel y prestó atención a sus suspiros. Camila, en un susurro, le indicó que la hacía vibrar, y él adaptó su ritmo a cada temblor de placer que ella le mostraba. Esa noche fue un universo propio, lejos de reglas y contratos. Gael escuchó los susurros de Camila, sus risas suaves y sus gemidos de sorpresa, y comprendió que amar también era entregarse. Con ternura, la sostuvo en sus brazos después del clímax compartido, dejando que la fragilidad del amanecer los encontrara juntos, entrelazados. Tras aquella madrugada de entrega apasionada, Gael despertó solo en la suite, con el eco de los susurros de Camila aún vibrando en su mente. Por un momento, la suavidad de su piel contra la suya pareció una promesa eterna, pero el miedo a lo desconocido le asestó un golpe seco al corazón. Sin mediar palabra, decidió volver a sus viejas costumbres, frialdad, distancia y pragmatismo. Cuando Camila abrió los ojos más tarde, encontró el espacio vacío y la cama levantada con precisión quirúrgica. Como un fantasma, recorrió el pasillo hasta la oficina privada de Gael, donde lo halló enfrascado en papeles y gráficas, como si nada hubiera ocurrido. El frío de su postura y el repentino silencio rompieron el hilo de esperanza de la joven. «Buenas tardes», dijo ella, con la voz casi quebrada. «¿Podemos hablar?» Él alzó la mirada sin dejar de teclear en el teclado. «¿Tienes algo de negocios pendiente?», preguntó, con un dejo de distancia en la voz. Ella sintió como el pecho le oprimía. Avanzó un paso. «No. Esto es personal». Gael guardó silencio unos segundos, como sopesando la palabra personal en un alijo donde no encajaba. Luego volvió a su mundo de números. «Te escucho. Dime qué necesitas». Camila respiró hondo, reuniendo la valentía que le habían arrebatado la falta de contacto y la brusquedad. «Necesito saber si todo lo que vivimos valió algo para ti». Él frunció el ceño y cerró el documento en pantalla. Alzó la vista, desafiante. «Valió que cumplas con tu parte del contrato». «¿Algo más?».
Las lágrimas amenazaron con caerle, pero ella se contuvo. ¿Eso es todo?, susurró. ¿Soy solo una figura de conveniencia otra vez? Gael guardó silencio, incómodo ante la intensidad de la pregunta. Camila, créeme que no hay tiempo para sentimentalismos. Tenemos una vida estructurada que mantener. Ella sintió el dolor punzar en el estómago, era la confirmación de que, tras un atisbo de humanidad, él regresaba a su armadura. Si no quieres más, dímelo de una vez, pidió con voz firme, pese al temblor interno. Gael se recostó en el respaldo de la silla, cruzó los brazos y desvió la mirada hacia la ventana. La luz que entraba le iluminaba el perfil inexpresivo. Puedo terminar con esto. Pero no te pido nada. Camila asintió, asimilando la despedida antes de que él la pronunciara. Con un suspiro, sacó de su bolso el documento que había guardado como recuerdo de su firma en el contrato. Lo dejó sobre el escritorio. Voy a devolver todo, dijo, con la voz firme. Tu anillo, mis pertenencias, y me iré. Gael la observó en silencio, sintiendo por primera vez un vacío real. Como quieras, respondió, incapaz de sostener la mirada más tiempo. Ella lo miró una última vez, con el corazón hecho pedazos, y giró sobre sus talones. Sus pasos en el pasillo resonaron como un presagio. Fue por la enorme puerta de roble y partió sin despedirse. En los días siguientes, la mansión se transformó en un mausoleo de recuerdos. Cada habitación parecía retener la esperanza rota, el comedor lucía demasiado blanco, el salón, demasiado silencioso. Gael caminaba sin rumbo, tan absorto en números y horas que el eco de la risa de Camila parecía un espejismo imposible. La cama, vestida con sábanas inmaculadas, se convirtió en un recordatorio de la calidez perdida, el hueco junto a él le recordaba la respiración que despreciara. Una tarde, al contemplar una fotografía recién enmarcada de ambos en su noche de bodas, sintió que algo se quebraba dentro de sí. Al tocar el cristal con los dedos, descubrió un vaho de sus propios pensamientos, nunca había deseado a nadie con tanta fuerza, y la pureza de aquella mujer le había revelado sus propias emociones. Pero ya era tarde. Camila había cerrado la puerta de aquel mundo. Gael comenzó a regresar a sus rutinas, reuniones, conferencias, firmar documentos. Pero nada llenaba el hueco que ella dejó. En una noche sin luna, lo encontraron de pie en el balcón de la mansión, con la mirada perdida en la distancia y el viento frío golpeándole la cara. No podía quitarse de la mente la imagen de su espalda alejándose en el pasillo. Su orgullo, aquella barrera que antes protegía su corazón, ahora era una prisión que le impedía confesar lo que sentía. Mientras el silencio envolvía la casa, Gael entendió que la había perdido de verdad. Sin embargo, el eco de su nombre, el consuelo de su sonrisa y el fuego de su primera caricia seguían vivas en su memoria. En ese instante supo que aquel alejamiento había destruido todo, pero también había dejado una rendija, el deseo de recuperarla. Y así, en el vacío de su reino, Gael se enfrentó a la decisión más difícil, admitir que el contrato fracasó y que, sin Camila, su mundo estaba incompleto. ¿Pero tendría el valor de buscarla antes de que ella se perdiera para siempre? La respuesta aguardaba en el silencio que antecede al reencuentro. El tren llegó a la pequeña estación con un silbido nostálgico y Gael descendió tambaleándose, con el traje impecable pero arrugado por las horas de viaje. Su rostro reflejaba agotamiento, ojeras profundas, piel pálida y manos que temblaban sin control. No llevaba ramo de flores, ni joyas caras, solo un sobrearrugado en el bolsillo interior, que contenía sus pensamientos más puros. Respiró hondo, intentó recomponerse y avanzó por el andén en busca de Camila. Ella, ajena a su llegada, repartía libros y sonrisas en la escuela local, donde había vuelto a dar clases tras cortar el contrato. La mañana transcurría tranquila, risas infantiles, pizarras blancas y el aroma a tiza. Cuando la directora anunció un receso, Camila salió al patio y, al girar en el pasillo, lo vio. El corazón se le detuvo. Gael, musitó al reconocer la silueta recortada contra el sol. Él se detuvo a unos metros, con la corbata desatada y los zapatos cubiertos de polvo. La brisa agitó su cabello, y, por un instante, pareció vulnerable,
como un hombre sin armadura. Camila, empezó con voz trémula, sé que no es un buen momento, pero tenía que verte. Ella lo observó en silencio, con la respiración contenida. Las alumnas de fondo charlaban, sin percibir el drama silencioso. Las palomas revoloteaban en el patio, ajenas al peso de aquel instante. «Llegas tarde», dijo ella, con firmeza, aunque su voz temblaba. «Llegas después de todo lo que pasó». Él asintió, bajando la mirada y apretando el sobre contra el pecho. «Lo sé. He pensado en cada segundo desde que te fuiste. Y no soporto un día más sin decírtelo». Camila cruzó los brazos, dolida y desconfiada. «¿Qué buscas ahora? ¿Otra promesa vacía?» Gael inspiró profundo, alzó el mentón y acercó un paso. El crujir de la gravilla bajo sus pies retumbó en el silencio. «No hay más promesas en este sobre», respondió, sacándolo y sujetándolo con ambas manos. «Aquí solo está mi verdad». Ella se inclinó para verla, no había un contrato, sino una hoja en blanco, con una sola frase escrita a mano: «No sé amar, Camila. Pero si tú me enseñas, prometo nunca más dejarte». Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez, como buscando un truco. Luego alzó la vista y lo encontró con los labios apretados, conteniendo la emoción. ¿Solo eso?, preguntó al fin. ¿De tu parte no vendrán más condiciones? Gael negó con énfasis, con la solemnidad de quien arriesga todo. No. Esta vez no hay cláusulas. Solo yo, dispuesto a aprender. Si quieres, soy un alumno. Y tú, mi maestra. Camila sintió un nudo en la garganta. Recordó las noches en la mansión, las reglas impuestas, la frialdad que la había herido tanto. Pero al ver la expresión sincera de él, supo que algo había cambiado para siempre. Se acercó, sin prisa, y alzó la mano para rozarle la mejilla. ¿Y si fracaso en enseñarte?, murmuró, con un hilo de voz. Él sostuvo su mano como un tesoro. Entonces lo intentaré de nuevo. Todas las veces que haga falta. El sonido de una campana marcó el regreso de los niños al salón. Ella retrocedió un paso, con el ceño fruncido por la emoción. «No puedo», comenzó a decir, tragando saliva. «Hay demasiadas cicatrices». Gael dio un paso adelante y, con un gesto suave, apartó un mechón de cabello de su frente. «Camila, dame una oportunidad. No quiero perder lo que juntos descubrimos». Ella lo miró, con la mirada húmeda, luchando contra sus propias barreras. Entonces, sin pensarlo más, apoyó sus labios contra los de él. Fue un beso profundo, lleno de decisión y alivio, que selló una tregua y el inicio de una nueva entrega. El mundo alrededor pareció detenerse, los niños, las maestras, el viento, hasta el sol se hizo cómplice al colarse entre las hojas de los árboles. Cuando el beso terminó, Camila lo miró a los ojos, con la certeza de quien ha dado el primer paso. «Bien», dijo, en voz baja. «Empecemos de nuevo». Y así, mientras las clases llamaban a los alumnos de vuelta, ambos sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. El siguiente capítulo de su historia esperaba ser escrito, juntos. Desde aquel beso que selló su nueva alianza en el patio de la escuela, Camila y Gael comenzaron un capítulo que ningún contrato podría definir. Atrás quedaban reglas, papeles firmados y promesas vacías, ahora existía únicamente la voluntad de construir un amor auténtico. Las mañanas lo sorprendían compartiendo café y sonrisas espontáneas, sin temor a expresar lo que sentían. Él la esperaba cada día junto a la puerta del salón, con un gesto suave para apartar un mechón de su cabello, y ella correspondía con una mirada que le decía: «Estoy aquí para quedarme». Un domingo por la mañana, decidieron pasear por el parque donde ella solía jugar de niña. El aire fresco trajo memorias de inocencia y, sin planearlo, se tomaron de la mano. «Nunca imaginé que esto fuera tan natural», susurró Gael, deteniéndose bajo un roble centenario. Camila le sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «A veces lo más sencillo es lo más difícil de alcanzar, pero siempre vale la pena». Con cada paso, el pasado parecía desvanecerse.
Camila descubrió la paciencia en los silencios de Gael y él halló en su risa la melodía que había perdido años atrás. Las cicatrices que ella llevaba en el alma fueron sanando con gestos cotidianos, un desayuno sorpresa, un abrazo inesperado en medio del trabajo, una nota escrita a mano que decía buenos días, mi maestra de vida. La prensa pronto se interesó por aquella pareja tan distinta a las demás élites. Fotos de ellos cruzando miradas tiernas en eventos públicos comenzaron a circular, pero esta vez no fue un escándalo, sino un ejemplo de complicidad. En una gala benéfica, mientras bailaban un vals improvisado, alguien preguntó a Gael cómo había logrado semejante transformación. Él, sin dudar, respondió: ella me enseñó que el verdadero poder reside en entregarse al otro sin miedo. Esa declaración resonó en cada mente. Y Camila, orgullosa a su lado, sabía que el hombre frente a ella había renunciado a la coraza para abrazar su vulnerabilidad. Con el tiempo, organizaron una celebración íntima entre viejos amigos y familiares. No fue una ceremonia ostentosa, celebraron en un viñedo cercano, donde las uvas doradas al atardecer parecían brindar junto a ellos. Frente a un arco de flores silvestres, Camila tomó la mano de Gael y, con voz firme, pronunció sus votos. Prometo seguir aprendiendo de ti, incluso cuando no entienda tus silencios, y recordar cada día lo que me hizo caer enamorada de tu mirada sincera. Gael le devolvió la promesa, con la voz quebrada por la emoción. Juro escogerte siempre, en la abundancia y en la escasez de certezas, y construir un hogar donde el respeto y la ternura sean el sostén de nuestro amor. Los invitados aplaudieron conmovidos, y el primer beso como pareja de verdad, ahora libres de contratos, se sintió como el grito de dos almas que, después de tanto ruido, al fin habían encontrado su voz. Los meses que siguieron fueron un descubrimiento mutuo, viajaron a la costa para ver el mar juntos. Compartieron amaneceres en balcón y decidieron tatuarse discretamente las iniciales del otro como símbolo de un compromiso que iba más allá de la formalidad. Aprendieron a reírse de los desencuentros, a pedir disculpas sin orgullo y a perdonar sin condiciones. En una de esas noches de luna llena, Camila encontró a Gael contemplando las estrellas en la terraza. Se acercó sin hacer ruido y se apoyó en su espalda. ¿Sigues contando constelaciones?, bromeó ella. Él sonrió y la abrazó por la cintura. Contigo, cada estrella parece más brillante. Así, en la calma de su complicidad, el amor que nació en un silencio impuesto se convirtió en un clamor de libertad y ternura. No hubo grandes titulares para narrar su felicidad, el verdadero eco de su historia resonaba en las pequeñas elecciones diarias, un mensaje al despertar, una canción compartida. Un gesto de cuidado sin esperar nada a cambio. Y cada noche, antes de dormir, Camila y Gael susurran al unísono la misma frase. Te elijo, hoy y siempre. Porque, más allá de contratos, de mentiras pasadas o de promesas mecánicas, descubrieron la fuerza de un amor que grita sin sonido, un amor genuino que decidieron cultivar juntos, todos los días de sus vidas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.